Buenos días, buenas tardes y tal vez buenas noches, ¿por qué no? Bienvenidos a otro webinar impulsado por la gente de Manage Engine, acompañado por Cloud Legion. En esta ocasión vamos a seguir un poquito nuestra trilogía relacionado con lo que sería el Lord of Cloud Native o el Señor de la Nube Nativa. En este caso tenemos la parte 2 de esta trilogía. Vamos a hablar un poquito de lo que es el mundo de las operaciones de Cloud Native y por qué no con el título de las dos o de las cuatro torres, por así decir. Por si no vieron la parte 1 de esta trilogía, les recomiendo que vayan a YouTube Manage Engine Latam. Ahí tienen no solo la parte 1 de este contenido, sino que también muchas otras presentaciones, webinars y contenidos de mucho valor que nos comparte la gente de Manage Engine. Muy bien. Mi nombre es, como algunos ya saben, es Luciano Moreira. Soy Chief DevSecOps Strategy en lo que es Cloud Legion. Tengo unas cuantas cucardas, como siempre le digo, pero si me quieren conocer a fondo, visítenme en mis redes sociales. Hoy me va a estar acompañando el ingeniero Harold Lambie, consultor especialista en ITOM en Manage Engine Latam, el cual obviamente, como ya se viene dando en este webinar, vamos a tener una demostración al final donde los estimadísimos señores de Manage Engine nos van a mostrar un poquito cómo ellos pueden asociar desde su mundo un poquito lo que nosotros hablamos de las tendencias en estas presentaciones. Como los mismos libros de Tolkien, no vamos a poder profundizar, vamos a hacer un poquito más como las películas, por así decir. Vamos a tener una versión resumida en esta presentación. Si ustedes quieren expandir, ¿no?, la famosa versión extendida que salían en las películas del Señor de los Anillos, van a tener que consultar y todo, porque es mucho lo que tenemos que ver en muy poco tiempo. Entonces esto es nada más, como siempre decimos, ponerles la pulguita atrás de la oreja para que investiguen, para que se metan a fondo y obviamente para que, si tienen dudas y consultan, nos puedan consultar tanto a nosotros en Cloud Legion como al equipo de Manage Engine, cómo ayudarlos en estas tendencias. ¿Qué es el contenido que vamos a ver hoy por hoy? Primero vamos a ver una pequeña introducción. Después vamos a ver un poquito los tres horizontes, los SLs, las cuatro torres de operación, ¿no?, de la operación moderna, como se le dice, la operación moderna relacionada con Cloud Native. Después la operación de Cloud Native, obviamente, y después SRE y Cloud Native. ¿Está bien? Entonces, esa es un poquito la agenda de la charla de hoy. Muchas cosas como eran para ver, pero bueno, vamos a tratar de llegar. Muy bien, hechos, ¿no? Uno de los hechos que vimos en la charla 1 es el no pasarás. Sí, acá también tengo que hacer algunos fanservice, ¿no?, como se le dice, ¿no? Los fanservice de la película El Señor de los Anillos. Pero bueno, vamos a asociarlo un poquito a nosotros. Como sabemos, lo que estamos en operaciones, con demasiada frecuencia estamos luchando, ¿no? La famosa lucha inmediata, o en este caso los orcos, ¿no? Todo el tiempo se nos vienen problemas, todo el tiempo tenemos que estar famosos apagando incendio, ¿no? Y muchas veces salir victorioso de eso no alcanza, porque sabemos que vamos a tener otras versiones de orcos más adelante, o sea, otros problemas que van a venir. Entonces, si no empezamos a tener una visión mucho más amplia y entender que el cambio cada vez es más rápido, vamos a estar en un problema futuro. ¿Por qué? Porque, como sabemos, hay un dicho japonés que es agua blanda, piedra dura, tanto lo golpea hasta que lo agujerea, ¿no? Algo parecido, pero bueno, es así. Entonces, de tanto que nosotros estamos tapando incidentes, en algún momento ese incidente se va a transformar en un problema mayor. Y eso es el día a día de las operaciones, ¿no? O sea, operaciones normalmente está tapando la fuga de la presa con los dedos, ¿no? La famosa imagen que también es muy conocida. Pero bueno, como acá dice, ¿no?, como el mismo el Baroque, ¿no?, de nuestra organización, necesita ser reconocido. Necesitamos tener ese reconocimiento, saber que tenemos un problema, temer ese problema, pero sobre todo enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo como lo hizo Gandalf, ¿no?, que puso el callado con su poder y dijo, no pasarás, y realmente no lo dejó pasar al Barrow, ¿está bien? O sea, le tenía miedo, obviamente, ¿no? O sea, pero no es solo con tirarlo al precipicio, ¿no? No es solo con frenar el problema de operación que tenemos, sino que hay que seguir luchando hasta que el mismo desaparezca, ¿no? Que el mismo se minimice al máximo,
¿no? Ya sea problemas de performance, ya sea problemas de seguridad, ya sea problemas de cualquier tipo, casi siempre terminan operaciones. Entonces, operaciones tiene un poquito que evolucionar, ¿no? Como si pensamos bien, el caso de adaptarse o morir, como se dice, ¿no? O mismo si vamos a Darwin, ¿no? O sea, no existe ni el más fuerte ni el más rápido, o sea, los que van a continuar o los que van a preservar son los que mejor se adaptan, ¿no? Para ir a un modelo. Entonces acá en Cloud Native pasa exactamente lo mismo. O sea, si operaciones no se adapta a este nuevo modelo o esta operación moderna, vamos a estar en problemas. Entonces hay que entender lo que es así. Pero bueno, previamente, el cambio está llegando, como dice justamente. ¿Estás listos o no está listo? ¿No? Es así, es la evolución misma de Darwin, como sabemos, ¿no? Entonces, como vimos en la primera parte, a medida que las organizaciones van cambiando, ahí también está el link de la primera parte si lo quieren ver, que hablaba justamente de los anillos concéntricos del Cloud Native y cómo armar una arquitectura Cloud Native para el despliegue, ¿no? A medida que las organizaciones cambian, su estrategia de aplicación también va cambiando, ¿no? Para adoptar este nuevo mundo de nativos en la nube. ¿Está bien? Entonces, el propósito de la nube, si pensamos bien antes, era ahorrar dinero. Hoy por hoy, más que solo ahorrar dinero, es entregar y administrar aplicaciones, pero de una forma consistente, una forma resiliente y sobre todo robusta. ¿Está bien? Entonces, una de las frases que nos quedó de la última charla fue justamente eso. Cloud Native no es sobre cultura, es sobre cultura y no solo sobre contenedores, ¿no? Porque mucha gente a la vez se asocia estos cambios de paradigma solo a la tecnología. Y no, es un tema sobre todo cultural. Entonces, como vimos en la primera charla, vimos todo un mapa, todo un roadmap de cómo llegar a la transformación cloud native, que se resumía en este slide, pero tenía otras conclusiones. Pero ahora vamos a estar en esto, ¿no? El famoso ejecutar n meses, ¿no? Y es automatización de la instalación y la supervisión, o sea, el monitoreo continuo, y sobre todo el soporte y el famoso SRE, ¿no? Que lo incrustó Google. Muy bien, entonces, para muchas empresas hoy en día, miran los famosos modelos que te quieren vender, ¿no? El de Amazon, el de Apple, el de Netflix o el famoso modelo de Spotify y todo eso, con algo de envidia, ¿no? Hay un poquito de cómo lograron, cómo puedo lograr una operación tan ágil y todo eso. Bueno, ellos fueron laboratorios también, ¿no? Ellos pasaron por todas estas curvas de aprendizaje y todo este modelo de madurez para llegar a un cierto nivel. Pero otras se mandan muy apresuradas, ¿no? A empezar con este proyecto de transformación y todo eso y lograr el Cloud Native. ¿Por qué? Porque vieron un par de presentaciones hermosas, como esta. No, perdón mi falsa humildad. Pero bueno, pero es así, ¿no? Le venden una idea en el PPT, es que todo muy lindo, que todo muy fácil, pero no existe ni receta mágica, ni bala de plata. O sea, esto hay que curtirse, como decimos acá en Argentina, no sé cómo es en el resto de los países, pero bueno, hay que curtirse, ¿no? El famoso currar, hay que laburar mucho. Algunas forman tribus, células, squad, como lo quieran llamar hoy por hoy, los que adoptan tecnologías o metodologías ágiles, a mí no me gusta decir, pero culturas ágiles, vamos a decir, o modelos similares, sin lograr el objetivo esperado, ¿no? Sin tener esa agilidad como quiere. Después instalan software de última generación, en este caso Kubernetes, pero descubren que obviamente pueden implementar, todavía no pueden implementar nuevas funcionalidades de forma tan rápida y sencilla. ¿Por qué? Porque mismo Kubernetes, aunque sea fácil, tiene su curva de madurez, tiene su curva de aprendizaje y culturalmente, si vos no sos ágil o no estás basado en infraestructuras definidas por código, ese tipo de cosas, por más que tengas Kubernetes, vas a estar atado a modelos operativos antiguos. Entonces siente que están dando vuelta en el mismo lugar sin avanzar, como estaba nuestro caro Frodo Bolsón y Sam cuando empezaron su recorrido hacia su objetivo del viaje. Entonces, como Gandalf el Gris, si pensamos bien, todas las empresas tienen historias de innovación, historias brillantes, tienen muy buenas posiciones en el mercado y todo eso, ¿no? O sea, pero muchas veces esas historias se han logrado con caminos un poco sinuosos, ¿no? Con caminos no tan eh, laxos o tan relajados. Por eso acá muchas de las grandes empresas en ese momento, vamos a decir, que no han invertido muy bien en lo que es el proceso de innovación y todo eso, porque no utilizaron algún modelo, alguna receta, algo que normalmente, algo ya
alguien haya pasado por el proceso de innovación y haya documentado, que no, de nuevo, no quiere decir que sea la receta mágica, pero por lo menos es un indicio, ¿no? Es una experiencia de alguien. Entonces, una de esas experiencias que se usa mucho, porque se logró bastante y tiene ya sus años de trayectoria, es los tres horizontes, ¿no? Entonces, los tres horizontes lo vamos a ver un poquito más adelante, qué significa y para qué. Pero ¿por qué es importante? Porque venimos de modelos mucho más estructurados, mucho más rígidos, ¿no? Vamos a decir, queremos hacer que las organizaciones tengan operaciones más modernas, pero todavía seguimos hablando de modelos de gobierno tipo ITIL, que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero si piensan bien, es una operación basada en ticket, como se le dice, ¿no? Entonces, es una operación que yo la puedo ciertamente directamente desvincular de mi empresa y tercerizarlo en alguien más sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, como que desnucleo operaciones de mi empresa, como que la estoy en cierta forma separando. Es como, mira, vos, el día de mañana, si tengo que resubir presupuesto, puedo claramente sacar operaciones y tercerizarlas. ¿Por qué? Porque no es parte del proceso núcleo, vamos a decir, ¿no? Es una operación basada en ticket, por así decir, ¿no? En lo trivial se dice así, operación basada en ticket. Entonces necesitamos una operación basada en la mejora continua. Necesitamos una operación basada en la retroalimentación, que es uno de los principios de Calm, si pensamos bien, que es la base de DevOps, que es la base de Agile. ¿Está bien? Entonces necesito otro tipo de operación, que no quiere decir que ITIL lo me dé, pero si implementamos ITIL según lo que dice la metodología, no termina siendo una operación muy burocrática. Y hoy nosotros sabemos, en base a lo que va al mundo, que necesitamos una operación mucho más ágil. Entonces, trabajar a través de tickets se trata justamente de tecnología, como si fuera un contratista externo, ¿no? Se me hace muy fácil subcontratar esos tipos de servicios en el momento de reducción de costos. No logro de todo un laboratorio de innovación y cuando lo logro, ese laboratorio de innovación no logra tener el alcance que yo espero, no logra los resultados que yo espero. ¿Por qué? Porque justamente trabajan por tickets, no por ideas, no por la operación en sí como corresponde, no por mejorar la operación, sino que es, necesitas esto, mándame un ticket, ¿no? El famoso, te hago un ticket. Y el ticket es limitado, es eso, ¿no? Por ahí si no está bien implementado, no hay un proceso de mejora, no hay un proceso de calidad de esos tickets, no hay un proceso de análisis real de causa raíz, ¿no? No están definidos cuáles son los métodos de análisis de causa, ¿no? Entonces es un problema a veces tener una operación basada en ticket nada más. Como vemos normalmente es muy fácil, ¿no? Culpar la cultura. Es siempre culpa de alguien, ¿no? De una persona, o sea, no es un conjunto, ¿no? No es un problema de la organización, no, es culpa de tecnología, es culpa del negocio, es culpa. Entonces, entramos en este que es el verdadero reto, si pensamos bien, que son esas relaciones tóxicas que hay entre el negocio y operaciones, ¿no? Que es el famoso, la priorización por quien grita más alto, ¿no? El famoso muro del compliance, como se dice. Ah, no, esto no lo puedo hacer porque no está alcanzado. No, este rol no te lo puedo dar porque no lo puedes tener. Ah, no, porque esto si compliance me ve que te estoy habilitando este pasaje de producción, estamos en problema. Entonces termina el famoso que tecnología y operaciones se excusan en el compliance de la empresa para no hacer realidad el pedido que les llegó, vamos a decir, ¿no? Bueno, entonces, obviamente estamos todos con lo que es la famosa, ¿no? Carrera hacia Mordor, ¿no? O sea, obviamente vamos a llegar en algún momento, que en este caso para nosotros sería lograr el Cloud Native, pero bueno, vamos a ver, pero no solo el Cloud Native llegar hasta ahí, ¿no? Sino que operarlo y que sea realmente robusto y obviamente que sea dinámico. Entonces, repasando un poquito, estuvimos hablando de los tres horizontes. No le voy a robar mucho tiempo con esto, sino que quiero que entiendan un poquito de qué va y después ya se van a profundizar ustedes una vez que miren la presentación con todos sus slides que va a estar compartida, pero sobre todo métanse a fondo porque esto es un muy buen modelo a tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque le da una visión de equilibrio. Primer horizonte consiste un poquito en entender, ¿no? El negocio principal. O sea, ¿cuál es mi negocio principal hoy por hoy? O sea, ¿qué estoy ejecutando hoy por hoy, no? Después el segundo horizonte es un poquito entender cuáles son los negocios emergentes, vamos a decir, ¿no? O sea, es como extender un poquito mi negocio, ¿no? O sea, cómo puedo generar un crecimiento a mediano plazo. ¿Está bien? Y obviamente el tercer horizonte es
sembrar, o en este caso, o buscar opciones viables que permitan contar en el mediano o largo plazo con opciones para seguir creciendo a largo plazo. ¿Está bien? Entonces, eso es un poquito cómo nosotros vemos los tres horizontes. ¿Está bien? O sea, crecimiento versus tiempo, si pensamos los ejes. Pero ¿qué más? Acá tenemos un poquito cómo engloba estos tres horizontes. Este slide se lo dejo como documentación para que lo vean después en detalle, pero es un poquito lo que hablamos, ¿no? Engloba negocios maduros, los que ya están desarrollados. El horizonte 2 cubre nuevos negocios de productos de áreas adyacentes, o sea, algo que puede la compañía desarrollar en el corto plazo o en el mediano plazo. Y obviamente el horizonte 3 son las apuestas, ¿no? O sea, una empresa normalmente apuesta en estos tipos de cosas en las áreas, vamos a pensar en innovación y desarrollo, o sea, son las típicas áreas que trabajan más en este horizonte 3. ¿Cómo se ve esto en la realidad, no? O sea, o cómo yo le dedico el tiempo. Hoy más o menos pensado en las experiencias y que los mismos que han documentado este tres horizontes como método para lo que es la creación y transformación y crecimiento de una empresa de forma organizada, más o menos te ponen un tiempo dedicado, ¿no? O sea, el 70% de la dedicación de esfuerzos y también de presupuesto debería estar a lo que es mantener el negocio actual funcionando de forma óptima. Después, un 20% debería estar para lo que son nuevos negocios, ¿no? Nuevos negocios, o sea, todo lo que es la famosa innovación inmediata. ¿Está bien? O sea, ya sea cuando uno quiere hacer un proyecto nuevo en la nube porque no hay, el famoso proyecto innovador. Y después horizontes para nuevos negocios. ¿Está bien? Nuevos negocios, pero ya emergentes, ¿no? Cosas que todavía no, a veces puede ser hasta un negocio que nosotros no hacemos, ¿no? O sea, tengo una empresa que trabaja en seguridad de la información, pero muchos clientes míos, por un tema de cross-selling, me están pidiendo desarrollo. Entonces, ¿me interesa meterme en ese negocio? Sí, no. O por ahí no, negocios emergentes. Otra cosa que por ahí el metaverso, ¿no? ¿Me interesa? Ahora es un negocio que está viniendo, va a venir las criptos, o no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Negocios, también muchas veces esos negocios emergentes o nuevos negocios que están en esos horizontes 2 o 3 es una forma de diversificar el riesgo, ¿no? Es una apuesta. ¿Está bien? O sea, puede ser un riesgo mayor o puede ser también una apuesta para diversificar un negocio core que a veces está a punto de descontinuarse muchas veces. Entonces, los tres horizontes en resumen, o sea, tenemos horizonte 1 bajo riesgo, horizonte 2 obviamente medio y horizonte 3 es el más alto de todo, pues estamos hablando de negocios emergentes. ¿Está bien? Un poquito las capacidades, o sea, que yo tengo que tener, los perfiles que trabajan normalmente en cada uno de los horizontes, cuál es el foco y cuál es el resultado esperado de cada uno de estos horizontes. ¿Está bien? Recuerden siempre ahí abajo, o sea, que no importa qué horizonte ustedes elijan para esto, sino que lo que importa es que el foco de ustedes tienen que estar en las necesidades de sus partes interesadas. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que siempre ustedes piensen el negocio o los nuevos negocios de crecimiento o la nueva transformación en base a las necesidades de sus partes interesadas. El famoso, lo hago esto porque me lo requieren mis partes, no porque a mí me gusta muchas veces, ¿no? Porque a veces hacemos cambios que para cumplir o para estar alineado con esas necesidades. Y muchas veces, pensando en operaciones, no siempre hacemos lo que nos gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde empieza, ¿no? O sea, si pensamos bien, Frodo y Sam, ellos empezaron un camino, ¿no? Y ellos también tenían objetivos, ¿no? Ellos tenían un objetivo en particular que era llegar a cierto lugar. Pero esos objetivos no lo definieron ellos, ¿no? O sea, es como que en cierta forma se les fue asignado. O sea, ellos fueron empujados a ir hacia ahí, vamos a decir, ¿no? Acá es lo mismo. Las SLs, como vimos, tienen que ver con eso, ¿no? Son objetivos que nos ponen a nosotros muchas veces, no porque nosotros queremos desde el punto de vista de operaciones, sino que lo tenemos que hacer porque el negocio o porque las partes interesadas en nuestro negocio lo han demandado. ¿Está bien? Entonces, como sabemos, las SL son los principales ejes de cualquier operación y sobre todo si pensamos en una operación de la nube, ¿no? O sea, los famosos SLIs, los SLOs o los SLAs. ¿Está bien? O sea, acuerdo de nivel de servicio,
acuerdo del nivel de objetivos y obviamente después los indicadores relacionados con eso. ¿Está bien? Es muy importante que nosotros tengamos el entendimiento de cada uno de estos y sobre todo qué es lo que debo presentar o qué es lo que debo construir, si pensando en lo que es métricas y análisis para poder presentar esto de forma correcta a mis partes interesadas. Entonces, acá un poquito la definición de qué es cada uno de ellos. No le voy a robar tanto tiempo, pero para que ustedes entiendan, el SI es el indicador del nivel de servicio, el SLO es el objetivo del nivel del servicio, ¿está bien? Y el SLA es el acuerdo del nivel de servicio. El más importante, obviamente, es el SLA, que adentro del SLA muchas veces suele estar el SLO y el SLI. ¿Está bien? Entonces, algunos ejemplos claves, si pensamos bien, ¿no? El SLI. Podemos decir que uno de los indicadores puede ser la disponibilidad, el uptime del servicio, el número de transacciones exitosas, por así decir, en la nube se mide muchas veces eso, ¿está bien? El SLO puede ser el objetivo, el típico, la regla de los triple 9, ¿no? El 999, que es lo que hoy por hoy tiene la mayoría de los servicios de la nube. Es muy importante tener el SLO si nosotros somos un software as a service calculado de forma consistente. Si yo hoy estoy hosteando mi infraestructura en alguno de los cloud service provider que me brinda el 99.9, yo como software as a service es muy difícil que yo le traslade a mis clientes un 99.9. Entonces, ojo con hacer a veces transferencia de SLOs basado en el SLO de tu proveedor. También siempre calculen un margen de maniobra, o sea, ¿está bien? El porcentaje lo definirán ustedes, pero siempre traten de definir un SLO que sea consistente con los tiempos de recuperación en caso de que tu cloud service provider tenga un problema mayor. Reembolso parcial de tarifas, si pensamos en SLA, tiempo de suscripción adicional agregado y las famosas, ahí está un poco en reembolso parcial que tiene que ver con las multas, ¿no? El SLA nos define multas, es el que a nosotros nos impacta directamente en un problema, a veces puede ser legal o un problema financiero. Bueno, como dijimos antes, no es solo trabajar con tickets si pensamos en las cosas de hoy por hoy, sobre todo si pensamos en esto de los SLI, los SLO y los SLA, ¿no? O sea, hoy tenemos que cumplir con un montón de cosas. La complejidad del mundo operativo no ha crecido un montón. Entonces es muy importante por ahí también tener equipos que ya están adaptados a todos estos nuevos modelos. Entonces el famoso SL Smarts, ¿no? Que son tener estos indicadores de forma inteligente, pensar en la experiencia del usuario, como vemos acá, la experiencia del usuario está respaldada por estos tres Ls, ¿está bien? Y después, sobre todo, tener equipos que puedan defender esto con diferentes prácticas. Entonces, los SRE, como se dice acá, defienden los SL a corto plazo para poder mantenerlos a largo plazo. También son estrategias, o sea, el concepto de SRE es estratégico, es el rol. O sea, si ustedes ven SRE hoy por hoy es casi un todo, vamos a decir, cuando hablamos de operaciones de tecnología en general. Entonces, hablemos un poquito de operaciones modernas. O sea, sabemos que muchas empresas han invertido un montón de plata para ir a la nube, pero todavía no logran, ¿no? O sea, el resultado esperado. Si esto obviamente les suena familiar a ustedes, probablemente ustedes tienen que empezar a modernizar las operaciones. ¿Está bien? O sea, normalmente DevOps está muy atado a esto, pero si ustedes no han implementado DevOps, claramente eso puede ser uno de los grandes problemas del que puede causar fricciones, porque culturalmente ustedes siguen trabajando en lo que es una operación tradicional y esa operación tradicional claramente le está causando cuellos de botella. El tema es que esos cuellos de botellas, si una empresa normalmente camina a doble velocidad, que es hoy el bimodalismo, es totalmente válido, pero la operación está adaptada a ese bimodalismo. El tema es cuando la empresa está en un bimodalismo y operaciones está solo en el modelo tradicional, eso puede conllevar a lo que son riesgos de seguridad, a lo que son problemas de resiliencia operativa y un montón de otros problemas relacionados con el no cumplir con las necesidades del negocio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puede ser que si operaciones es tradicional y no está dando el tiempo respuesta que espera el negocio, lo empiecen a bypassear, ¿no? Vamos a decir típicos temas, ¿no? Pedidos de seguridad o pedidos de una nueva infraestructura.
Pedidos del despliegue de un nuevo servidor. Mira, si no me lo resolviste, listo, no importa. En este mismo servidor yo levanto una nueva instancia de algo y lo corro yo. Entonces terminás teniendo una famosa ANC, ¿no? Aplicación no corporativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasó por todos los estándares. Y así hay un montón, ¿no? O no, bueno, listo, yo pongo la tarjeta de crédito en el área de marketing y me levanto esta nueva plataforma sin haber informado operaciones. Entonces vos tenés algo al nombre de la empresa sin enterarte. ¿Por qué? Porque hiciste el pedido muy burocrático. De nuevo, operación basada en ticket, ¿no? Que no quiere decir que los tickets no tengan que existir, ojo, ¿eh? Pero busquen el término operación basada en ticket y van a ver que no tiene nada que ver con la operación moderna que ustedes quieren lograr. Muy bien. Entonces sabemos que tenemos que ir a un modelo de operación más sofisticado, o sea, el famoso romper con el punto muerto, ¿no? O sea, tratar de no ser el stopper, tratar de no ser los que siempre estamos parando un despliegue a producción porque dicen, no, mira, no tengo el pedido de ticket, no tengo esto. ¿Por qué? Porque nosotros desde operaciones tenemos que empezar a hacer un área transparente. No quiere ser invisible. Transparente es ser parte del negocio y no ser parte del que hace ruido en el negocio. ¿Está bien? No ser reconocidos por el que hace ruido. Porque una buena operación es aquella que no sale en las noticias. ¿Está bien? O sea, si vos salís en las noticias, ya sea por bien o por mal, no sé si está siendo muy efectivo. La mejor operación es el que no salís a ningún lado. Quiere decir que todo está andando y en ningún momento nadie tiene que reclamar. En ningún momento alguien te tiene que felicitar por algo que debería andar bien desde el punto cero. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, hay que empezar a tener el concepto este de operabilidad en etapas temprano, que es un poco lo que yo venía hablando, que es la operabilidad por diseño. Para lograr esto, para lograr de que tu operación sea escalable, pero para sobre todo lograr esta transparencia, como hablamos, ¿no? Estar, pero no estar al mismo tiempo. ¿Está bien? Ser un poquito como estas criaturas mágicas que vemos en estas historias. Es como alguien sabe que existe, pero al mismo tiempo nadie lo ve. Pero vos sabés que está ahí. Es como una fuerza y así tiene que ser operaciones. ¿Está bien? Tiene que definir fiabilidad, desastre recovery plan, soportabilidad. Tiene que tener considerada seguridad, optimización de costos, operabilidad, eficiencia y rendimiento. Si pensamos bien, esto es como un centro de excelencia de las operaciones. ¿Está bien? Eso es un poco el enfoque que le tienen que dar a lo que es las operaciones modernas. Pero ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que pensar un poquito en este concepto de las cuatro torres? Pues sabemos que nosotros los profesionales de operaciones, me incluyo a mí también porque soy del mundo de TI y después me fui migrando al mundo de seguridad y el mundo de seguridad en las nubes y todo eso, pero vengo del mundo de TI tradicional y entiendo por qué el TI tradicional tiene que empezar a migrar y todo eso. Porque hoy por hoy, como dice el que no corre, vuela. El negocio nos demanda tiempos súper ágiles y tenemos que tener operaciones ágiles. Si no, vamos a terminar estando descontinuados. Entonces, ¿por qué es importante cuatro torres y por qué puse esta lámina, no? Porque aunque la película se basa en dos torres, sabemos que son más torres en Tierra Media, vamos a decir, ¿no? O sea, existen muchas más. Pero para nosotros nos importan cuatro torres, que son las cuatro torres de la operación moderna. La primera es la componibilidad. ¿Y qué tiene que ver con eso? Como todo, la operación tiene que ser componible, tiene que basarse en cajitas, no tiene que ser una receta estructurada, tiene que ser yo necesito ciertas cosas, lo voy poniendo, pero sobre todo voy armando que la base de mi modelo componible sirva para crear nuevos servicios en las capas superiores. Ya vamos a ver en detalle el porqué. Flexibilidad, o sea, tiene que ser flexible por definición. O sea, bueno, listo, te hago esto, pero acordate de mandarme después el pedido por otro lado. O sea, no puedo ser un stopper en el proceso. O sea, todo tiene registro. Yo puedo registrar en cierta forma desestructurada y después darle un formato estructurado en un sistema de tickets si es que lo necesito. Programabilidad, tiene que ser programable. Yo tengo que poder consumir esto de forma programática. ¿Está bien? Hoy, la infraestructura como código, pero no solo eso, los ambientes, diferentes situaciones dentro de un ciclo de vida de aplicaciones modernas o de sistemas modernos necesitan del concepto de programabilidad.
Y esta palabra yo la quería traducir, pero es muy compleja. Sería como limitar las fricciones, es como, ¿no? El tema de las diferentes áreas. Podríamos hasta acá poner DevSecOps o algo por el estilo, como los equipos multidisciplinarios, pero sobre todo tener, eh, quitarle la complejidad a todo. Hoy hacemos que la operación es muy compleja, con temas burocráticos, con estructuras muy rígidas, con silos, claramente. Entonces, acá, cuando pensamos en esto, es un poquito el de quitar esas fricciones del medio, hacer que los equipos sean multidisciplinarios, hacer que no haya tanta complejidad. Entonces, ese concepto que está ahí definido en inglés es eso, es quitar las fricciones entre las áreas. Entonces, si pensamos en la parte de ser componibles, acá hay algunos ejemplos, vamos a decir, ¿no? Uno de los conceptos, no sé, es súper cliché, es el concepto de usar la composición de los bloques de Lego, ¿no? La típica analogía que se hace cuando se quiere hablar de algo componible. Es algo que yo, con diferentes piezas, puedo montar otras cosas, ¿no? O sea, normalmente vos compras una cajita de Lego con cierta, ya cosa prearmada, ¿no? Predefinida. Pero si vos después sos imaginativo o tenés cierta visión de algo, podés construir otras cosas con Lego. O muchas veces con Lego podés definir hasta ciertas cosas, se usan mucho para trabajo en equipo, ciertas cosas, mismo para limitar y depurar estas fricciones que existen entre equipos. A veces se usan el famoso juego play del Lego, ¿no? Entonces, ojo, está bueno el concepto, pero bueno, ya está súper trillado, ¿no? Pero bueno, lo tenía que usar porque es a la donde se analiza esto. Pero si pensamos bien, el que entendió mucho esto de la componibilidad fue Amazon, ¿no? Con el famoso EC2 o con el famoso Elastic Cloud Computing. Con eso ellos logran definir la base de muchos de los servicios que nacieron después. Y nacieron a través de solicitudes de APIs, ¿no? Si pensamos bien. O sea, entonces fue como la base para todos sus servicios que vemos hoy. Y si uno hace un análisis tipo en el tiempo continuo de Amazon, lo que creció la cantidad de oferta de servicios, pero si pensamos bien, la gran base de todo esto es S2. Entonces, eso es un servicio componible, como que me sirvió como base para poder después ir componiendo otras cajitas o con otras piezas de Lego, por así decir, ir sumando más capas de valor a mis clientes. Entonces, si pensamos en una operación de Cloud Native, todo eso es pensar en que la operación base tiene que tener el concepto de componible. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco, o sea, es construir sobre la base construida, ¿está bien? O sea, vamos en ese criterio, se debería hacer así, ¿está bien? Obviamente, hay un montón de otros casos de uso que Amazon va a seguir desarrollando. Ustedes mismos tienen que pensar en esto, pero las cosas tienen que ser construidas no para un shot, el famoso lo construyo y no me sirve para nada. El famoso triple R, ¿no? Tiene que ser reutilizable, reciclable y la otra no me acuerdo, pero bueno, esa es la idea. Flexibilidad. Si pensamos un poco en la libertad de elección. ¿Está bien? Como nuestro amigo el elfo Halin, que eligieron ayudar en la batalla del abismo de Helm, ¿no? O sea, fue una elección propia. Ellos un poco han abierto del resto de los elfos para poder ayudar justamente en esta batalla para cumplir hasta en cierta forma con los acuerdos con los humanos. Pero bueno, acá es flexibilidad desde el punto de vista de la libertad que como operación uno le tiene que dar al usuario, en este caso hacia el usuario interno, que sería los equipos de desarrollo, los equipos de negocio, todo eso, tienen que poder elegir diferentes lenguajes, diferentes plataformas, diferentes servicios, tienen que tener esa libertad, el famoso self-service, tienen que elegir de cierta forma cómo quieren armar o cómo quieren desplegar sus entornos, sus ambientes controlados, siempre y cuando obviamente cumpliendo con ciertos criterios, pero la libertad de elección tiene que terminar siendo de ellos. Después la famosa programabilidad, como dijimos, ¿no? O sea, ofrecer servicios basados en APIs, junto con la componibilidad de los servicios, garantiza la programabilidad. Es el concepto de que un servicio componible, pero encima que vos puedas consumir desde puntos finales de API, lográs la programabilidad, porque vos podés a través de programación no solo desarrollar conectores, sino que también programar tareas o en cierto caso tenés ante diferentes modelos arquitectónicos, si pensamos bien. Entonces, pensemos
Por ejemplo, un ejemplo de este caso para tenerlo ahí en el tintero puede ser el App Gateway de AWS o las definiciones de recursos personalizados de Kubernetes. ¿Está bien? Pero piensen en el concepto de arquitecturas evolutivas. ¿Está bien? O sea, ya no estamos tanto como vimos en lo que es la parte uno de esta charla, de esta trilogía. Las arquitecturas tienen que ser mucho más flexibles también. Entonces acá tenemos un poquito eh, un anillo concéntrico, como vimos en fase uno de esta trilogía, de cómo uno puede ir viendo un poquito esto del concepto de arquitectura evolutiva, ¿no? Entonces, pensemos en eso y tengamos en el radar este concepto de arquitectura evolutiva para lograr una programabilidad como corresponde. Después, el limitar o eliminar las fricciones, ¿está bien? Durante muchos años, o los últimos años, vamos viendo este concepto del ops, ¿no? El de eliminar operaciones. Pero eso no va a pasar, ¿está bien? O sea, operaciones no va a desaparecer, sino que es como hablábamos antes, operaciones va a pasar a ser un área más transparente, va a pasar a ser parte del negocio, va a pasar a ser... ¿Cuántas veces se ve más gente de negocio que puede programar? No sé si programar, pero por lo menos definir lógicas de programación con el concepto del low code o el no code, ¿no? O sea, ya hoy, a través de modelos componibles de programación, ahí de nuevo volvemos con la parte componible, el low code o el no code justamente es una idea de componible, áreas de negocio pueden hoy programar aplicaciones de forma totalmente consumibles y componibles solamente poniendo la lógica, sin poner líneas de código, o muy pocas líneas de código, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea y es hacia dónde está yendo el mundo. ¿Está bien? Con el no code o el low code está yendo a un modelo totalmente componible, donde operaciones y muchas veces hasta desarrollo están quedando transparente. Obvio, transparente para el negocio, pero sabemos que atrás de eso hay que mantener, ¿no? Todo ese mundo que el negocio empieza a consumir de forma más componible. ¿Entienden? Entonces, ¿a dónde nosotros vamos? Si esas fricciones de los pedidos de ida y vuelta y todo eso es lo que nosotros estamos limpiando. Estamos dejando plataformas que son componibles, donde el negocio, sin mucha locura, pueda desarrollar nuevas funcionalidades o nuevos conectores de negocio sin la necesidad de tanto ticket, de tanto ida y vuelta y todo eso. Entonces, operaciones Cloud Native. Como dice ahí, un proyecto Cloud Native no termina cuando se crea un nuevo sistema, sino el mismo sistema necesita ser mantenido. Y para ser mantenido, en los próximos slides vamos a ver 9 patrones de operaciones relacionadas con Cloud Native. Lo vamos a pasar rapidito. Obviamente ustedes después esto, si vieron la charla 1, pueden volver a lo que son los patrones de Cloud Native. Ahí tienen toda la documentación necesaria para ver estos patrones un poco más en detalle. ¿Está bien? Se centran un poquito en aspectos técnicos, arquitectónicos, pero sobre todo es un punto de vista más generalista, que obviamente si uno quiere, tiene que hacer doble clic en estos puntos. Entonces habla un poquito de CI/CD, habla de microservicios, o sea, como vemos acá, ¿no? O sea, una arquitectura, si pensamos en una operación de Cloud Native, sí o sí tiene que estar, o por lo menos, alineada con conceptos de CI/CD, ¿no? O sea, integración continua y delivery continuo. ¿Para qué? Para lograr el famoso, la escala empresarial, para lograr esto de que las cosas se entreguen en tiempo y forma y sobre todo lograr una automatización continua. ¿Está bien? Entonces, es importante crear equipos de productos dedicados que crearán y que administrarán los servicios de CI/CD. ¿Está bien? O sea, en este caso, tienen que estar pensados para CI/CD si queremos lograr que esto sea justamente operable en el tiempo. Porque CI/CD, si pensamos en el loop del infinito, busca eso, busca que tengamos integración continua para lograr un delivery continuo, pero sobre todo para lograr que si una aplicación tiene un incidente, yo pueda responder en tiempo forma rápidamente, ya sea con una versión anterior, ya sea con la versión nueva, o sea que mi operación sea ágil también, porque el pipeline de despliegue es ágil. ¿Está bien? Después de eso tenemos todo lo que es la parte de microservicios. Creo que en la fase 1 hablamos mucho de esto, ¿no? Del tema de
el concepto de multiplataforma, el concepto de microservicios, pero sobre todo con el objetivo de lograr esto, ¿no? De plataformas de software as a service, ¿no? El concepto de la multitenencia o el multitenant, es decir, que todos los usuarios comparten una misma plataforma. De nuevo, este concepto de componible, ¿no? Abajo tenemos una plataforma que soportan diferentes sistemas o diferentes servicios que se fueron componiendo arriba y yo eso lo puedo brindar a mis diferentes clientes o mis diferentes usuarios. ¿Está bien? Entonces, piensen en que lo más importante es crear interfaces personalizadas, o sea, APIs, ¿no? Bien definidas, pensadas para cada caso de uso. O sea, no que sea una bolsa de gato, como decimos acá, que muchas veces hay conceptos de APIs que están como una gran bolsa de gato, sin ningún tipo de separación y demás. Secretos. O sea, sabemos que hoy los incidentes de seguridad no son noticia del ayer, sino que son noticia del hoy y van a ser noticia del mañana. Sabemos que para conectar todo este mundillo hay que tener claves, hay que tener certificados, hay que tener tokens, hay que tener secretos, ¿no? Como se le conoce, pero sobre todo también la información muchas veces hay que guardar con cierto nivel de confidencialidad. Entonces, utilicen herramientas específicas para gestionar estos secretos, ¿está bien? Por lo menos los de conexión, los que le pueden causar algún tipo de problema. Después tenemos contenedores para resolver esto de los entornos efímeros, ¿no? O sea, vamos a tener cada vez entornos mucho más complejos, mucho más difíciles de llevar adelante a nivel operativo, pero sobre todo con la idea de contenedores, lo que tratamos de buscar es resolver el famoso problema de en mi máquina sí funciona, ¿no? El famoso en mi máquina copila. Entonces piensen en que un modelo de operación moderno necesita tener este patrón de arquitectura basado en contenedores. Después, GitOps. Como todos saben, el concepto de Git o el concepto de repositorios de código es una base muy importante para lo que es infraestructura como código, ¿está bien? Para lo que son las infraestructuras más modernas, que esas las que nosotros vamos a desplegar como código en la nube, si pensamos bien, para lograr una operación más ágil y más robusta y sobre todo recuperable de forma sencilla. Entonces, es muy importante este concepto de GitOps, ¿está bien? Para brindar no solo la velocidad, sino que para brindar también la seguridad y la confianza que nuestras aplicaciones requieren, ¿está bien? O sea, cuando tenemos una única fuente, o sea, que la gestionan y que la podemos validar y sobre todo podemos volver atrás y hacer validaciones, eso nos garantiza de que nuestra infraestructura está templarizada, de que nuestro ambiente es controlado. Entonces, con GitOps podemos lograr ese concepto que muchas veces en los equipos de operaciones es muy difícil de demostrar. Después tenemos métricas, el gran ausente del mundo de tecnología, si pensamos bien, ¿no? O sea, solamente tenemos muchas veces métricas sobre salud de los equipos, pero muy pocas métricas a veces en tiempo de despliegue, cuánto tardan en lo que es la parte de calidad de servicio, ¿no? El famoso, ¿estamos logrando el 99% que nosotros prometemos a nuestros clientes? ¿O esperamos a que el cliente reclame el cumplimiento del SLO para nosotros empezar a medir y tener métricas, ¿no? Entonces, no, hay que establecer bien todas esas cosas de entrada, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los datos que estamos recogiendo? ¿Cuáles son los registros que vamos a tener? Y de esos registros, ¿cuáles son las métricas que vamos a armar? Es muy importante tener métricas. Frase trillada de Dacker, no se puede mejorar lo que no se mide, ¿no? Entonces, aislamiento de la red. Creo que hoy hablar de aislamiento de la red es ya, o sea, trillado también. Esto estaba con el mundo on-premise, pasó por la nube, y hoy con todo este concepto de multi-aplicaciones, multi-entorno, el concepto este de, como hablábamos nosotros, de componibilidad, o sea, es importante el concepto de la microsegmentación, ¿está bien? O sea, busquen ese término, microsegmentación, sobre todo cuando hablamos de servicios basados en microservicios y demás. Entonces, hay que pensar bien cómo se hace toda esta definición de los aislamientos de la red, pero sobre todo los aislamientos de los diferentes componentes adentro de un contenedor y demás. ¿Está bien? El famoso aislamiento de la red.
Después de eso tenemos todo lo que son los runbooks, ¿no? O los manuales o los playbooks, como los queramos llamar. O sea, es muy importante empezar en esta operación moderna, documentar todo lo que nosotros hacemos para que los demás puedan repetir las acciones. El famoso base de conocimiento. Cuando pasa una alarma, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Quién lo debe hacer? ¿Dónde tengo que incorporar las cosas? ¿Dónde puedo encontrar tal ingeniero? El famoso 5W, ¿no? Para el tener bien documentado al momento de responder ante un incidente. Voy a avanzar rápido porque ya me quedan poco tiempo. Prioridad de servicio es justamente orientación al servicio y creo que esto es en todos los aspectos de la operación uno de los criterios más importantes. ¿Está bien? O sea, no importa qué estoy operando, siempre tengo que tener orientación al servicio. Siempre tengo que buscar, ya sea de una forma o de la otra, ¿está bien? O sea, definir cuál es la prioridad de servicio en base a lo que yo también le prometí a mis clientes, en base a lo que está definido en los CCLs, ¿está bien? Por ejemplo, poner más prioridad a cierto nodo o a cierto equipamiento de tiempo de respuesta a nivel tráfico y demás, puedo a nivel QoS definir que le brinde respuesta a este cliente que tengo un SLA más complejo de cumplir. SRE y Cloud Native. ¿Por qué uso este término de SRE y Cloud Native? Ustedes saben, SRE fue un término definido por Google, ¿no? O sea, justamente eran los ingenieros que se encargaban de mantener la plataforma de Google y se dividían normalmente en dos equipos, un equipo de producto y un equipo de confiabilidad. ¿Está bien? Uno se centraba en entregar valor al negocio y todo eso, y otros se enfocaban en mantener la operación. Si vemos bien, acá está definido en dos equipos el famoso tres horizontes, ¿no? Uno se encarga de mantener lo que hiciste y definir nuevos negocios a corto plazo y otro se encarga de ver negocios a futuro y demás, ¿no? Entonces, en entregar valor comercial, nuevas oportunidades de negocio. Entonces, si pensamos bien, acá tenemos una lámina que nos puede dar un poquito de ese entendimiento, ¿no? ¿Cómo puedo dividir el equipo SRE? Tenemos un poco el SRE en el medio de lo que es mantener la infraestructura y el SRE lo que es la parte de capa de aplicación. Ambos, si pensamos bien acá, si pensamos en un modelo Cloud Native, están metidos en un equipo, o sea, de SRE. Es el famoso, usted lo crea, usted lo ejecuta y usted lo mantiene, ¿no? Entonces, esos equipos de SRE, si pensamos bien, los equipos de DevOps hoy por hoy, muchas veces despliegan cosas, todo el tiempo están desplegando cosas. Pero yo digo, ¿ustedes tienen un equipo de DevOps que sea 7 por 24? Que pueda estar 24 horas corriendo atrás de cualquier tema que pueda pasar, ya sea en la capa de infraestructura o en la capa de aplicación. No, eso termina cayendo al equipo de operación. Entonces, por eso es muy importante de que haya esa sinergia entre los equipos de SRE o equipo de operaciones, como ustedes lo quieran llamar, y los equipos de DevOps, para lograr una operación moderna. ¿Por qué? Porque si no, después de nuevo volvemos a los formatos anteriores, los formatos basados en tickets, los formatos basados en stoppers, pero sobre todo después el famoso cacería de bruja, ¿no? De quién es la culpa de que esto no haya andado fuera de horario, ¿no? Siendo que el equipo de DevOps ha lanzado a producción algo un viernes a las 6 de la tarde, ¿no? El famoso meme, no despleguemos nada un viernes. Entonces, esto lo voy a dejar para que lo vamos a ir directamente a la conclusión de esta parte, ¿está bien? O sea, adoptar SRE, o sea, en lo que es un concepto de Cloud Native, podemos, o sea, disminuir los conflictos tradicionales entre desarrollo y operaciones. Porque normalmente los equipos de SRE tienen esas dos patas. Es como un equipo muy parecido a DevOps. Si ustedes ven cuando DevOps empieza con toda la movida, mucha gente confundía el concepto de SRE y DevOps. No solo eso, habían perfiles de búsqueda que eran muy parecidos. ¿Por qué? Porque SRE muchas veces aplica prácticas de ingeniería de software y obviamente infraestructura como código y demás en las operaciones. También como para mantener de forma resiliente y de forma confiable y sobre todo de forma escalable esas infraestructuras, esas arquitecturas que mantienen. Entonces por eso muchas veces se confundía con el concepto de DevOps. ¿Está bien? Pero SRE está en el otro lado, está más en la parte operativa
del negocio, o sea, de la parte. Y DevOps está en la parte más inicial, donde se hace el despliegue y todo eso, en la parte de la construcción de lo que se va después mantener por el equipo de SRE. Entonces, es muy importante que ustedes analicen el concepto de SRE como uno de los pilares base para la operación moderna en un concepto de Cloud Native. Después, bueno, como ustedes saben, aparte lo pueden ver que ya vimos este modelo de madurez en fase 1 de esta trilogía, DevOps barra SRE está dentro de lo que es un modelo a llegar, ¿no? O sea, quiero tener para una administración un equipo de DevOps barra SRE para lo que es mi Cloud Native, ¿está bien? O sea, es parte de la misma. Después, como hablamos, bueno, o sea, acá tenemos un poquito todo este concepto de los 12 factores, como vimos anteriormente en lo que es fase 1 también, pero los 12 factores estaban los 12 factores extendidos, ¿no? Que si ustedes ven, los 12 factores extendidos hablaba de diseño para crear rendimiento, ¿no? Diseño para la automatización, diseño para la resiliencia, diseño para la elasticidad, diseño para la entrega, diseño para la capacidad y diagnóstico. O sea, esas son patrones y son criterios bases para cualquier SRE. Entonces, podemos decir que SRE está muy atado a Cloud Native y sobre todo a la operación de Cloud Native. Entonces, algunas lecturas sugeridas, porque ya estoy pasado de tiempo, así que lo voy a dejar un poquito a mi compañero para que siga su presentación. Acá le dejo un poquito unas lecturas sugeridas y después hacemos una conclusión, pero lo dejo al ingeniero Harvard para que siga con su parte. Muchas gracias, Luciano. Muy interesante la presentación del día de hoy de la segunda parte. Se involucraron muchos conceptos muy buenos, como son los 3 horizontes, los nuevos patrones de operaciones, los 9, y obviamente las 4 torres, que es lo que nos aborda el día de hoy. Listo, permítame entonces comparto la pantalla. Ok. Listo. Entonces, partiendo desde, por ejemplo, una de las 4 torres, que es la componibilidad, pues aquí en nuestra herramienta Software as a Service 24/7 podemos ver esa parte que es el S2, que es la instancia de Amazon Web Services como tal. Como veamos, por esto aterricemos el concepto de cómo es el Lego, por decirlo así, cómo empiezo yo a evolucionar como negocio, ¿sí? Cómo yo puedo medir o cómo yo puedo extenderme si en caso tal yo quiero o si mantenerme en la parte del core o yo quiero intentar extenderme a nuevos negocios o si no a los negocios emergentes, ya sea tomando en cuenta los 3 horizontes de McKinsey. Si yo quiero, por ejemplo, saber qué está ocurriendo digamos, en mi ambiente, una de las formas de saberlo es con una herramienta de Machine Learning, de la inteligencia artificial, que es el SIA Forecast, que lo tenemos aquí, que aquí podemos ponderar cómo se está comportando nuestro hardware en el tiempo y saber si efectivamente en un futuro yo quiero ir apilando más las fichitas de Lego para crecer en mi negocio, saber si efectivamente con base a mis recursos que ya tengo aprovisionados, puedo entender o saber si efectivamente puedo mantener inclusive los SLS que se conversaron en el tema de hoy, que si, por ejemplo, puedo cumplir los objetivos o sencillamente mis acuerdos a nivel de servicio también se pueden sostener en ese tiempo de crecimiento como tal. Pero no solamente esta parte de lo que es lo que involucra la parte hardware o cómo se comporta en el tipo de hardware, sino también cómo va la parte de los costos, ¿sí? También tenemos disponible lo que es el cross spend, que te puede mesurar o checar, revisar lo que es la parte del presupuesto. Supongamos en este caso la instancia de Amazon Web Service que tenemos para S2, la queremos verificar si efectivamente con base a mis presupuestos que yo tengo en el momento puedo aplicar o crecer con base a lo que tenga en mi empresa, el negocio, la estructura de mi negocio y saber con base a esto si puedo hacer la inversión como tal o sencillamente me tengo que quedar en la parte core y no puedo arriesgar ni siquiera un nuevo negocio, que sería como el horizonte 2, como se conversó el día de hoy. ¿Sí? Esto sería como una parte. También se puede incluso revisar lo que es el presupuesto. Si caso tal yo tengo, partiendo desde la base que es una instancia S2, ¿cómo puedo yo saber mensualmente cómo tengo digamos, mi presupuesto, mi dinero, para yo poder aplicar unos nuevos negocios o partir del mismo y crecer sobre el mismo? ¿Sí?
Adicionalmente a esto, también se conversó una parte muy interesante que es de las torres de flexibilidad y programabilidad. Que, por ejemplo, si yo quiero integrar o partir de la base de que yo tengo mi negocio y también quiero interconectarme con otros terceros, también lo puedo hacer sin ningún problema por medio de las APIs, ¿sí? En el caso particular nuestro, nuestra forma de comunicarnos con el API tipo REST, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de, ¿sí? de que estamos involucrando el API Gateway que se mencionó hoy de Amazon Web Services y te indica, digamos, valores que son relevantes en lo que tiene que ver con la integrabilidad, ¿sí? O la parte cómo se integra ese servicio y cómo se responde en el mismo, en el tiempo, para yo saber si efectivamente dicha integración está cumpliendo los objetivos, ¿sí? Adicional a esto, también la herramienta cuenta con, por decirlo así, como integraciones estándar o nativas, ya tomando como en cuenta lo de Cloud Native, aquí también tenemos algo nativo que son, digamos, las formas de enlazarme o engancharme con otras terceros, otras aplicaciones de terceros, que también puedo llamarlos o inclusive por la misma API tipo REST integrar otro tipo de aplicación o otro tipo de, digamos, de programa que también le agregue valor a mi negocio y así también crecer de manera progresiva, tal como se mencionó Luciano, como si fuera un Lego, ¿sí? Adicional a esto, ¿sí? Podemos también validar la parte que es las métricas sobre los logs o sobre los registros, ¿sí? ¿Cómo yo puedo medir o cómo yo puedo registrar todo lo que ocurre en mi infraestructura o en lo que yo tengo como modelo de negocio? Aquí, por ejemplo, basándonos aquí en el Real User Monitor, en una aplicación de Flight Booking, puedo saber, por ejemplo, qué está ocurriendo en el mundo o en tiempo real con base a un usuario final que está sirviéndose de mis aplicaciones y cómo responden en el tiempo por medio de unas estadísticas tales cual como será el score. O inclusive también saber a nivel de proveedores de servicios de Internet, que cómo se está conectando dicha persona al llegar a mi aplicación. Y eso también aborda una parte muy importante que es el registro de cómo ellos se conectan y cómo están logrando, digamos, engancharse a mis aplicaciones y recibir la respuesta de vuelta como tal. Inclusive también ver el nivel de usuarios como tal, qué tantas personas se me van conectando y yo registrar todo eso para también tener como una estadística y medir si efectivamente mi negocio está funcionando tal cual como yo espero. Tal vez, como, por ejemplo, saber cómo es la experiencia de usuario, si es tolerante, frustrada o satisfactoria. ¿Sí? Inclusive también jalar la parte de los errores. Si en caso tal hay unos errores que corregir, validar cuáles son y inmediatamente atacar los mismos. Algo también muy válido que se mencionó y fue la parte de la network isolation, cómo se aísla la red en la que tiene que ver con las aplicaciones. ¿Sí? Esto me recuerda mucho un concepto muy básico también que vi como ingeniero de redes, que es el BRF, que en las comunicaciones ya sea una MPLS, que por ejemplo, si usted quiere solicitar un servicio a un proveedor en el cual usted quiere comunicarse con otra sede, efectivamente usted se le asigna como una etiqueta, como tal, que le permite solamente hablar entre sus redes y no hablar con otra o con otro negocio, es decir, con otra red de otra persona. En este caso pasa igual. Aquí en las partes, por ejemplo, Kubernetes, que se tiene como orquestador de contenedores, puedes también aplicar ese concepto en lo que tiene que ver con el aislamiento de la red. Pero en este caso, con base a las aplicaciones. ¿Qué tú vas a agregarle o qué tú vas a, digamos, a etiquetar, ya sea como quieres que hable tu aplicación para un propósito final y al mismo tiempo entender cómo se comporta en el tiempo esas estadísticas de conexión en la red, de manera tal que ustedes puedan saber si efectivamente está cumpliendo el objetivo tanto digamos, de throughput o de cómo se comporta o cómo se comunica y que a su vez no se comunique otra aplicación sobre esta que estás analizando en particular. Y con base a esto también inmediatamente entender por medio de unas métricas, ¿sí? O estadísticas, en caso tal de que se requiera validar si efectivamente se está cumpliendo el aislamiento, validar por código cómo se está, digamos, aprovisionando esa parte como tal, de que tiene que ver con la asignación de una etiqueta o cómo se puede, por medio de puertos, esta aplicación bloquear o sencillamente permitirle hablar con otras solamente para que en este caso no ocurra, digamos, algún error o se pueda pasar información sensible a otro lado, ¿cierto? Entonces, sin más, pues le cedo la palabra ahora a mi amigo Luciano para dar continuación con la finalización de esta presentación. Muy bien. Bueno, un poquito la conclusión, gracias en este caso al equipo de Manage Engine por
por la demo. O sea, es importante entender en este concepto de la operación que, como todo, o sea, obviamente hablamos de persona, hablamos de proceso, pero también tenemos que hablar de herramientas, herramientas que nos ayuden a llevar adelante este proceso de modernización de nuestras operaciones. ¿Está bien? Y sobre todo herramientas que tienen como base los conceptos que estuvimos viendo durante la presentación. Hay mucho para leer acá, hay mucho para revisar, conceptos, términos, como mismo la parte cinematográfica del Señor de los Anillos no representa la totalidad de los libros de Tolkien. Como le dije en el inicio, es la misma idea. Es, si quiero profundizar el tema, tengo que ir por la versión extendida de la película, tengo que ir por los libros, tengo que entender un poco más en profundidad. Obviamente, podés consumir el contenido, pero si uno quiere después especializarse en la temática, tiene que meterse de lleno. Entonces, como conclusión, ya lo dijimos durante la charla, no es más fuerte la especie la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Como ustedes ya saben, el mundo está cambiando, el mundo tecnológico está cambiando, entonces hay que adaptarse. Para poder construir aplicaciones bien diseñadas y plataformas confiables, SRE debe ser prescriptivo, es como piensen en SRE. De última, no nombren áreas como SRE, porque solo nombrar un área no hace nada. O sea, pero piensen en la cultura SRE, piensen sobre todo en los pilares que construyen SRE y todo eso, como estuvimos viendo durante esta presentación. Pero sobre todo, hay una cosa que es muy común, que es desarrollar nuevas capacidades de operaciones con cuidado y en consulta con los usuarios afectados. Recuerden sus partes interesadas, tanto internas como externas. ¿Está bien? Una de las claves es nuestra capacidad de escuchar. ¿Está bien? Una vez yo escuché una frase y por eso la quise poner acá en esta presentación, que es, tenemos 2 orejas y una boca. Utilízala en la misma proporción, vamos a decir, ¿no? O sea, hay que escuchar el doble de lo que nosotros queremos opinar. Entonces traten de escuchar sus partes interesadas para luego después construir su modelo de operación. Entiendan sus necesidades y luego la operación va a salir sola. Así que no mucho más. Nos vemos en la parte 3. Entiendo que hay un espacio para preguntas. Si no es así, igualmente tienen nuestras redes sociales para preguntar. Recuerden que la presentación normalmente va a estar subida a lo que es el canal de Manage Engine Latam en YouTube. Asimismo es YouTube/Manage Engine Latam. Y también recuerden que ahí está la parte 1 de esta trilogía, que da un poco de pilar para esta parte 2. Y obviamente estas dos van a ser pilar para la parte 3, que es apuntada a lo que es seguridad en Cloud Native, para que también ya tengan la temática en línea. Así que de mi parte les agradezco. No sé si hay preguntas. Bueno, entonces igual en el canal de YouTube tienen el espacio ahí para preguntar. Los ingenieros del equipo de Manage Engine, cualquier duda y todo eso lo pueden responder directamente luego de una vez subida la presentación. Así que desde mi parte muchas gracias y nuevamente que tengan un buen día y que terminen bien la jornada. Así que nos estamos viendo.